rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel su obra. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana, que nos da esta oportunidad de estar en este lugar, donde venimos, hermanos, con ese deseo de poder glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos de este lugar, nuestro hermano Yosimar, toda la congregación, los hermanos que con él trabajan en el ministerio. Dios bendiga a nuestros hermanos de las casitas, Señor Jesús, todos los hermanos que trabajan con él en el ministerio, la iglesia en general, hermanos, que Dios les bendiga. Todos los que nos hemos reunido, de otras congregaciones, hermanos, les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Creemos que todos juntos los vamos a gozar, hermanos, en esta mañana, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Hemos sentido la presencia del Señor, que Dios, hermano, se manifestaba en medio de la alabanza, porque en medio de la alabanza ahí está la presencia del Señor. Dios se manifestaba, hermanos, cuando Israel cantaba alabanza. Los pueblos vecinos, cuando oían la alabanza, decían: Jehová está con el pueblo de Israel. Yo sé que a través de la alabanza el Señor ha estado en este lugar. Yo sé que el Señor sigue estando en este lugar y hablar, hermanos, a nuestra vida por medio de su palabra. Gracias doy a Dios por este privilegio, hermanos, mis hermanos que deciden este tiempo, hermanos, y vamos a leer la palabra del Señor en el segundo libro de la Biblia, hermanos, Éxodo capítulo 15, hermanos, versículo 1 y el versículo 2, ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Éxodo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Esta es la palabra, hermanos, del Señor, donde hemos sentido, hermanos, el deseo de leer la palabra, hermanos, aquí en este libro. Meditando, hermanos, en este culto de acción de gracias, hermanos, que nuestro hermano Yosimar y nuestra hermana Cindy están haciendo para el Señor en esta mañana. Meditaba yo, hermanos, en el proceso que nuestros hermanos han pasado. Proceso duro, proceso difícil, proceso angustioso. Y, hermanos, sentía la inspiración por el Espíritu Santo de leer la palabra aquí donde hemos leído. Porque yo meditaba, hermanos, que a la luz de la palabra, todas las acciones de gracia, la mayoría que hay en la palabra del Señor, han surgido, hermanos, después de algún proceso no fácil. Después de que la persona ha pasado, ha cruzado por el desierto. Y allí, hermanos, es donde después de ello hay una alabanza para el Señor, hay una alegría, hay una algazara, porque a través del proceso nosotros nos damos cuenta que quien tiene el cuidado de cada uno es la misericordia del Señor, y que al otro lado de la prueba nosotros nos damos cuenta que no ha sido
por momentos difíciles. Tuvo que pasar por momentos angustiosos, donde yo me imagino a Israel angustiado, quizás llorando, abatido, afligido, para que hermanos pudieran entonar este cántico de alabanza para su Dios. Desde que Israel estaba en Egipto, Israel estaba, hermanos, angustiado, estaba esclavizado, siendo abatido, siendo afligido, batiendo lodo todos los días, haciendo ladrillo, hermanos, trabajando en toda labor del campo. Israel no se sentía bien, Israel se sentía afligido, pero en medio de todo ello había alguien que les había dicho que no los iba a dejar, ni tampoco los iba a desamparar, que iban a estar esclavizados en tierra extranjera, pero que un día Él los iba a libertar. Había una promesa. Hermanos, hay promesas para la iglesia del Señor, que a través de todos esos procesos que vienen a nuestra vida, no estamos solos. Está el Señor Dios Todopoderoso con nosotros. Hermanos, está quien nos ayuda, está quien nos da la fuerza. Cuando la fuerza en el proceso se termina, ahí está el que la multiplica y podemos levantarnos y decir: todavía no estoy derrotado, todavía Jehová está conmigo, y proseguimos hacia adelante. Israel estaba en esta situación, pero Jehová tenía un propósito para el pueblo. Israel, hermanos, dejó de sufrir y Jehová lo sacó con mano poderosa de Egipto. Pero el sufrimiento no paraba. A veces usted se pregunta, amado hermano, y usted dice: ¿por qué a mí? Si acabo de salir de esta situación, ya está en la otra, hermano, en la otra prueba. Y usted se pregunta: ¿por qué será que a mí me pasa esto? La Biblia dice: necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero como le digo, en todos los procesos que Israel pasaba, Jehová estaba con ellos. La Biblia es clara y dice: si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Israel comenzó a caminar por el desierto. Dice la palabra que Jehová los hizo que rodearan y que no se fueran por la tierra de los filisteos, porque Jehová dijo: si el pueblo ve la guerra, se va a volver a Egipto. Y los hizo que rodearan para que anduvieran por el desierto, donde el pueblo tenía que conducirse. Israel comenzó a caminar por el desierto. Hermano, yo me imagino lo tremendo que sería andar por el desierto. Hay gente que ha emigrado a Estados Unidos y a veces los tiran, hermanos, y con 8 horas un día que caminen, la gente sale al otro lado ya muriéndose, ya, hermanos, sin fuerza, ya no pudiendo ni aún caminar, porque en el día la calor es fatigante y en la noche el frío también es fatigante, de manera que caminar por el desierto no es nada fácil. Simbólicamente al evangelio, a los momentos de la prueba, se le llama esto, hermanos, de pasar por el desierto. Hay momentos que pasamos por el desierto, donde los encontramos con espinas, donde los encontramos con pedregales, donde los encontramos con abrojos, donde sentimos que la calor fatigante de la prueba, poco a poco sentimos que nos está quitando la vida, donde el frío de la prueba también nos agobia, pero hay promesa para nosotros, hermanos. Jehová le dijo a Israel: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te van a negar, y si pasas por el fuego, tampoco te vas a quemar, ni aún la llama arderá sobre ti, porque yo, Jehová, soy tu Salvador.
vienen a nuestra vida. Israel tuvo que sufrir. Israel tuvo que llorar para dar una acción de gracias a su Dios y reconocer que quien se había magnificado era Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que Israel caminaba. Y hermano, dice la palabra que Jehová endureció el corazón de Faraón. Y Faraón, hermanos, endurecido, dijo: yo voy a ir y voy a perseguir a los israelitas, porque para qué los hemos dejado ir de la tierra de Egipto y dejar que ya no nos sirvan. Mire, hermano, Satanás va a tratar la manera de seguirle y perseguirle a usted, y el propósito de él es matar, hurtar y destruir. Pero quien tenía el cuidado del pueblo de Israel era Jehová, y quien tiene el cuidado de la iglesia gentil es nuestro Señor Jesucristo. De manera que aunque el enemigo venga, siempre Jehová va a tener preparada una victoria para la iglesia. Siempre y cuando nosotros creamos y confiemos que dependemos de su misericordia. La Biblia dice, hermanos, que Faraón preparó todo su ejército, 600 carros escogidos. No era cualquier cosa, hermano. No. 600 carros escogidos del pueblo de los egipcios. Todo el ejército en caballería. Todo el ejército armado que siguieron al pueblo de Israel. Israel se encontraba rodeado. El mar por un lado y desierto por todas partes. Israel en esta situación se sintió angustiado cuando veían el polvo, cuando veían los carros, cuando veían el gruñido de los caballos de Faraón y de su ejército. Israel comienza a decirle a Moisés: ¿para qué nos habéis traído aquí al desierto? ¿Para que perezcamos? Mejor hubiera sido quedarnos en Egipto y morir en aquel lugar. La fe del pueblo de Israel tendió a menguar, tendió a desfallecer. Hermanos, hay momentos en este evangelio donde sentimos que vamos a perecer, donde sentimos que ya no podemos, donde sentimos que ya no podemos pararnos, que ya no podemos levantarnos, que ya no podemos ni aún ir de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Pero en medio de todo aquello hay alguien que está ahí para ayudarnos. Hay alguien que está ahí de nuestro lado y nos dice, como le dijo a Israel: no temas, porque yo estoy contigo. No vayas a desmayar, porque yo soy tu Dios que te doy la fuerza. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Israel tendió a desfallecer de su fe y dijeron todas estas cosas. Pero hermanos, había un hombre de fe en aquel lugar, el que había visto allá en aquel monte Oreb, cuando iba, dice la palabra, aquella zarza que ardía y que no se consumía, y la voz de Jehová que le hablaba por medio de aquella zarza, y le había encomendado esta misión a Moisés. Moisés sabía que el que le había hablado no era hombre para que mintiera, no lo iba a dejar solo, él siempre iba a tener el cuidado. Y él les dice, al ver todo aquello, hermano, qué difícil es pasar un momento difícil. Hermanos, que la gente, imagínense 600,000 hombres del pueblo de Israel que salieron a pie de Egipto, sin contar mujeres, sin contar niños. Y toda esta gente diciendo: ¿por qué nos habéis traído aquí para morir? A veces, hermanos, hay momentos que solo con que en el hogar, hermanos, que un niño esté enfermo, hermanos, y que alguien, sea el esposo, la mujer, tenga fe y el otro no tenga, uno se siente aún a debilitar más todavía.
Que Dios nos ayude a nosotros. Hace unos días, hermano, estaba pasando un proceso con nuestra niña mayor. Hermanos, un dolor que le había pegado en esta parte donde ella se desvanaba y lloraba. Y mire, hermanos, qué tremendo. Yo oraba con mi esposa juntamente a la par de ella en la cama. Y mientras nosotros orábamos, el dolor más la arreciaba y la niña más lloraba. Y hermano, la fe tiende a desmayecer en esos momentos. Pero mire, hermanos, qué bueno es el Señor. Que Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Y Él les dijo, no temáis. Están firmes, les dijo Moisés. Y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Estos egipcios que vienen aquí ahorita, ustedes no los van a ver jamás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo no sé lo que usted está pasando, el proceso que ha llegado a su vida, pero yo le digo, Jehová peleará por usted. Jehová va a meter su mano y va a interceder por usted. Él es, hermano. Y dice, hermanos, que cuando este hombre termina de decir estas palabras, Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Extiéndelo sobre las aguas del mar y divídelo. Y el pueblo de Israel que marche. Y Moisés hizo caso a la voz de Jehová y agarró la vara y la extendió sobre el mar. Y aquel impetuoso mar rojo se dividió por el poder de Dios. Hermano, la Biblia dice que Jehová aquel día hizo muros a ambos lados, a su izquierda y a su derecha, algo que ni aún los científicos más grandes del mundo lo ha podido hacer. El gran Dios Todopoderoso que nosotros tenemos, este sí puede, porque Él es quien tiene el poder sobre todas las cosas. Las puertas estaban cerradas para Israel, no había salida, no había escapatoria. Pero hermano, Jehová es quien abre puertas cuando nosotros pensamos que ya están cerradas. Y Israel comenzó a marchar por tierra seca. Nada que tierra húmeda, hermano. Tierra seca, dice la palabra. No había ni humedad en la arena. Que Dios los bendiga. Que Dios es perfecto. Dios cuando hace las cosas las hace perfectas. Y Él hizo la obra perfecta. Y Israel comenzó a caminar por el desierto. Lo que era, hermanos, el Mar Rojo. Y hermanos, caminando por tierra seca. Y dice que el ángel de Jehová que iba delante de Israel se volvió para atrás. La columna de nube, la columna de fuego que iba, se volvió para atrás para alumbrar a los suyos, para alumbrar al pueblo de Israel. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué dicha de formar parte del pueblo del Señor! Que Dios nos sirve de ayuda y nos alumbra para que podamos caminar en este camino. Llegaron, hermanos, a ciertos tramos del Mar Rojo, cuando la Biblia dice que Jehová trastornó a los egipcios y las ruedas de los carros cayeron. Y hermanos, allí pudo comprender Faraón y todo el ejército egipcio que Jehová iba con el pueblo de Israel. Jehová era quien estaba con el pueblo del Señor. Y la Biblia dice que el pueblo de los egipcios dijo, Jehová está con los israelitas. Pero ya era demasiado tarde. Y dice la palabra que Israel logró cruzar el Mar Rojo. Y estando al otro lado del mar, Jehová le habla a Moisés y le dice, extiende también otra vez tu mano sobre el mar,
para que las aguas vuelvan en sí y los egipcios queden sumergidos. Y Moisés hizo caso a la voz de Dios y las aguas se volvieron en sí. Y los egipcios, hermanos, murieron en aquel día. Israel los pudo ver al otro lado del mar, que andaban flotando en el agua. Y al ver todo esto, había alabanza. Porque Israel había visto cómo Dios se había magnificado. Dios bendiga a mi hermano Yosimar y mi hermana Cindy. Yo sé que mis hermanos a través de este proceso han visto cómo Jehová se ha glorificado en su vida. Que cuando ellos estaban en esa tribulación, ellos, hermanos, sentían que Jehová estaba con ellos. La Biblia dice que entonces, después de esto, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Porque para Jehová es la alabanza. Para Jehová es la honra. Para Jehová es la gloria. Porque quien se magnifica en nuestra vida es el Señor. Y Israel dice, hermanos, Moisés decía, cantaré yo a Jehová, dando a entender que el agradecimiento es algo muy personal, algo que renace en lo profundo en el interior del hombre, cuando reconoce lo que Jehová ha hecho en su vida. Si usted reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, esta mañana va a tener agradecimiento, esta mañana va a tener alabanza. Y no se va a dormir en el culto. Porque yo no estoy de acuerdo, y Dios que me perdonen y me perdonen ustedes, de escuchar a alguien que se pare a decir que está agradecido y no ha pujado en el culto. Dios nos ayude a nosotros. Porque a la luz de la palabra, los que eran agradecidos no callaban. Aquel hombre que que Jesús lo sanó, Bartimeo, la gente le decía, cállate, este hombre es malo. Pero Bartimeo decía, yo no puedo callar. Yo no sé si este hombre es malo, porque yo sé que estaba ciego. El que estaba en la entrada del templo de la hermosa, yo no lo miro que estaba callado, que vino al templo callado, saltaba, corría, alabando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El que lo había levantado, donde se encontraba paralítico, era digno de que le diera gloria. ¡Aleluya! Era digno de que le diera alabanza. Aquel hermano que sanó Jesús, aquel leproso que volvió, la Biblia dice, a gran voz, gritando, se postró ante las rodillas del maestro y dice que daba gracias y daba alabanzas a Dios. Pero alguien que me diga que está agradecido y no ha pujado en el culto, no le creo. Que Dios los ayude. Que Dios los ayude. Porque el que está agradecido demuestra su agradecimiento. ¡Aleluya! Da a demostrar su alabanza. De la acción de gracia. Es expresión de gratitud en el culto público, donde usted demuestra que está agradecido y que reconoce los favores y la misericordia de Dios. Dice la Biblia que cantó Moisés y Moisés empezó la alabanza. Y dijo Moisés, si estos sacerdotes levitas no quieren cantar, eran los que cantaban en Israel, que no canten. Si María la profetisa no quiere cantar,
que no cante. Si los jóvenes no quieren agarrar el pandero y la danza, la doncella, que no lo agarren. Pero yo, decía Moisés, estoy agradecido y reconozco lo que Jehová ha hecho en mi vida. Por eso yo le voy a cantar, decía este hombre, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar, decía él, al caballo y al jinete. Jehová ha sido mi fortaleza y es también mi cántico. Él decía, este es mi Dios, este es mi Dios, Jehová es mi Dios. Yo no sé quién es su Dios, pero Jehová es nuestro Dios. El que se magnifica grandemente en nuestra vida. Y él decía, este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mis padres y lo enalteceré. Hermano, había alabanza, había agradecimiento, porque Israel reconocía lo que Dios había hecho. Yo sé que mis hermanos reconocen lo que Dios ha hecho en su vida. Con solo escuchar un pequeño relato hoy en la mañana de mi hermano Yosimar, me daban ganas de llorar. Al ver, hermanos, el proceso que nuestros hermanos han pasado. Así, amén. Al ver su pequeño cimiento, hermanos, cómo fue intervenido, hermanos, a su temprana edad, días de nacido. Yo le digo, hermanos, que uno como padre preferiría estar en ese lugar y no, hermano, ver a su niño en un momento de ellos. Pero mi hermano decía que el médico le había dicho que por compromiso iban a hacer la operación, pero que no había, hermanos, alguna esperanza tal vez de que se diera el resultado que se esperaba. No es lo que el hombre dice, es lo que Dios dispone. Lo que el hombre piensa es el propósito de Dios, es la misericordia de Dios, es que Dios quiere glorificar. No fue como el médico dijo, fue como Dios tenía planeado para que este día estuviera la iglesia dándole acción de gracias. Como dijo el salmista en el Salmo 73, si no me equivoco, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, porque cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Mis hermanos van a contar las maravillas de Dios. Yo sé que todo este pueblo tiene que contar, porque hemos visto que Dios se ha magnificado. Y como dijo aquel hombre, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por eso Israel tenía alabanza. Y qué lindo es cuando el pueblo se une en la alabanza. Moisés comenzó el cántico. Y allí, hermano, yo me imagino también Aarón, los sacerdotes levitas. Y la Biblia dice, María la profetisa agarró un pandero, y con panderos y con danza, con todas las mujeres de Israel, danzaban cantando alabanza al Señor. Y ellos decían, cantaré yo a Jehová, porque en extremo se ha magnificado. Aleluya. Había alabanza. Amén. Hermanos, pero como le decía al principio, para que haya alabanza, hay que pasar por momentos difíciles. Hay que pasar por dificultades grandes para poder, hermanos, darle alabanza al Señor. Amén. Porque mire, nosotros somos de esta manera, hermanos. Hermanos, que
estando bien uno, bien de salud, la refri llena de pollo, de pescado, chorizo, salchicha, carne de res, carne de cerdo, allí en el estante frijoles, arroz, azúcar. Ni venimos al culto. Nada, hermano. Así es. Y nos acordamos de hermano reconocer, como decía el salmista, que Él es quien te ha dado todos estos beneficios. Pero cuando estamos en el momento de la prueba, el que no ora se vuelve orador. El que no va a la iglesia se vuelve cultero. Así Que es. Dios nos ayude a nosotros. Amén, hermano. Cuando en la refri no hay nada y solo las pichingas de abuelada están allí. Tortillas no hay porque el maíz se terminó. Que Dios los bendiga. Y hoy ni sal hay porque la sal también está cara. Que Dios los ayude. Ahí la gente busca y da acción de gracias a Dios. Pero dice la Biblia que había un hombre, el cual era el salmista David, que decía en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así, amén. Tenga abundancia, le quería dar a entender David. Tenga escasez, esté enfermo, esté con salud, yo voy a tener alabanzas para mi Dios. Hay gente, hermanos, que cuando esté enfermo, ay, hermano, una lloradera, hermano. Ay, la columna. Bien, hermano, qué mal. Ay, dolor de cabeza, hermano. Dolor aquí, yo creo que son los riñones. Un dolor aquí, hermano, yo creo que anda una lombriz grande. Que Dios los ayude, hermano. Y si andamos bien tampoco nos vamos, hermano. Aleluya. No, ahorita que estoy bien voy a aprovechar a trabajar. Y voy a hacer todo ahorita. Pero David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y sabía por qué David cantaba esta alabanza a su Dios. Porque Dios se había magnificado en su vida. David huía de un lado a otro. Cuando a Saúl, en el corazón de él, nació aquella envidia al ver que Jehová estaba con David, como Jehová había entregado la victoria a David delante de aquel paladín filisteo llamado Goliat, que había tenido temblando a Israel durante 40 días y que ni aun los hombres de guerra de Israel no habían podido enfrentarse contra aquel hombre que desafiaba a Israel. Jehová estaba con David. Y cuando Jehová está con nosotros, hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, hermanos, siempre vamos a seguir adelante. El problema es cuando nosotros nos apartamos y ya comenzamos a hacer cosas que son fuera de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros y queremos buscar el respaldo de Dios y ya no hay respaldo. Queremos buscar la ayuda de Dios y ya no está la ayuda de Dios. Queremos buscar la misericordia de Dios y la misericordia de Dios ya se ha apartado de nosotros. Pero cuando Jehová está con nosotros y vamos de rodillas, ahí está la ayuda de Dios. Hermanos, y la Biblia dice que David huía de un lado a otro. Llegó a donde estaba el sacerdote Ahimelech, hermanos, y le echó una mentirita. Dios los ayude a nosotros. Hay gente mentirosa en el evangelio. Este es chiquito usted. Que Dios los ayude. La Biblia dice que los mentirosos, ¿verdad?, no llegarán en el reino de los cielos.
David Bótalo, echó una mentirita, bótalo. que Dios nos ayude a nosotros. Y le dijo que la orden del rey era premiante al sacerdote Ahimelech. Y era mentira, porque huyendo de Saúl era aquí este hombre que iba a andar haciendo mandados de Saúl. Si era huyendo que iba. Y la Biblia dice, hermanos, que después de estar en ese lugar, se fue para, hermano, aquella ciudad llamada Gat, donde estaba el rey. Aquí dice la palabra. Estando en aquel lugar, los siervos de este hombre decían: ¿no es este David, de quien en Israel cantaban las doncellas? Saúl hirió a miles y David a 10,000. Y dice la Biblia que, hermanos, reconocieron que este era el que había derrotado a aquel filisteo, el que había, hermanos, derrotado a aquel hombre que los filisteos tenían como más fuerte en su ejército. Y dice que al escuchar esas palabras, David tuvo temor en su corazón. Yo sé que cuando oímos, hermanos, que el enemigo se quiere levantar en contra, de alguna manera hay temores en esta vida. Pero él dice en el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo no sé lo que usted esté pasando, quizás problemas en su matrimonio, donde tenga temor de perder su matrimonio. Yo le digo, busque a Jehová y él le va a oír y lo va a sacar en victoria de ese proceso que usted está pasando. Aleluya. El problema es que cuando estamos en la prueba dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, y alguien que deja de buscar a Dios es presa fácil del enemigo. Hermanos, y dice que David tuvo temor. No sé cuánto tiempo estuvo prisionero David en ese lugar. No sé cuántos días, cuántos meses. Pero que David estaba lleno de temor, porque temía que le quitaran la vida. Hermano, pero Dios siempre tiene el cuidado de los suyos. Dios siempre va a tener el cuidado de usted. Dios sabe hasta dónde usted es capaz de soportar en los momentos de la prueba. Dios no le va a poner una carga que usted no la pueda llevar. Dios no es igual que nosotros, que Dios los ayude. Más nosotros de ministros, hermanos, a veces ponemos carga a los pobrecitos del pueblo. No coma panes para el 24 y el pastor, el diácono, comiendo panes para el 24. No celebre cumpleaños y dándole duro a la piñata. Mire, hermano, qué tremendo. Que Dios los ayude. Amén. No vayan a las playas para Semana Santa y allá anden chorados. Que Dios los ayude a nosotros. Porque Jehová le dijo, Jesús le dijo a los fariseos y los señaló y les dijo, hipócritas, porque ustedes ponen carga y ni siquiera la llevan con un dedo. Aleluya. Dios los bendiga a nosotros, Amén. hermanos. Decimos para el Día de la Madre, no de nada a su madre y va con el gran cake. Él es el primero que lo lleva. En el año no le dio nada. Lo raro es que lo lleva en bolsa negra, hermano. Que no se le vea. Que hermano no se lo mira. Échenmela en una diascora. Distinto, vale, hoy, hermano. Tan cara. Échenmela en una bolsa Más negra. grande, dice. Que Dios los ayude, hermano. Pero dice la palabra, hermano, que este hombre, estando en esta situación, hermano, Dios tuvo misericordia de David. David se sentía quizás ya
de fallecer ya casi muerto. Hermanos, pero en esta situación Jehová lo sacó en victoria. Yo me puedo imaginar a David. En el tiempo de Israel todas las ciudades estaban amuralladas. Tenían muros que no eran igual a los muritos de hoy, hermano. Jericó, sus muros eran de metros de ancho.